comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Muy buenas noches, yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con un gran amigo, un viejo amigo, el doctor Guadalupe Robles Hernández. Guadalupe Robles Hernández, bueno, pues tiene una trayectoria aquí muy interesante. Ahorita, después de que les haga el comentario de la revista Gente, les voy a leer su breve currículum del doctor Guadalupe Robles Hernández. Déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Guadalupe Robles Hernández, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán, o desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. Les recuerdo que ya estamos en el sistema de Megacable. Nos puede sintonizar en el canal 221 en Culiacán, Mochis y Mazatlán, en WhatsApp, en todo el estado. Bien, como les decíamos hace un rato, antes de pasar con el invitado, usted me puede seguir en Twitter, en @jHectorMuñoz o en Facebook Héctor Muñoz. Si por alguna razón se le pasó un programa de TV Acontecer, usted lo puede buscar en internet, en el canal de YouTube. Váyase a YouTube, teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, o el nombre del invitado, y ahí están todos los programas desde el número 1 hasta este que vamos a pasar con el doctor Guadalupe Robles Hernández. El tema de esta noche es el derecho a la información pública. Voy a permitirme leer una breve semblanza del doctor Guadalupe Robles Hernández. Él es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una maestría en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en Derecho de la Información por el Programa Conjunto de los Centros Universidad de Occidente, Universidad de Navarra y Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado por más de 20 años como servidor público en los 3 niveles de gobierno. Es profesor en doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Indígena de México, profesor de 4 maestrías por la Universidad Autónoma de Sinaloa y de Occidente y profesor de la licenciatura de Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él es autor de 5 libros, Derecho de la Información y Comunicación Política, en el año 2004, Diccionario de Términos Municipales, año 2003, El Síndico Procurador, el Nuevo Cabildo, año 2004, Congreso y Sociedad, Las Tareas Pendientes en el año 2001 y Conceptos Básicos de Derecho de la Información en el año 2012. Ha participado como coautor en 6 libros más. Bien, pues con esto le damos la más cordial bienvenida al doctor Guadalupe Robles Hernández. Guadalupe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor, muchas gracias por la invitación. Bien, Encantado de pues, estar aquí contigo. Sí, pues después de tantas promesas, tanto tiempo, Guadalupe Robles Hernández y yo pues somos contemporáneos. Nos conocimos hace como 25 años más o menos cuando andábamos en el Congreso del Estado, ¿no? Sí, por ahí fue. Por ahí fue, y pues hemos pasado aquí en Sinaloa, pues varios tipos en los gobiernos, hemos coincidido en algunas partes y pues somos buenos amigos. Hoy me da mucho gusto tenerlo aquí en el estudio y pues hoy nos va a comentar precisamente de su último libro, de su autoría, El Derecho
a la información. Bien, Guadalupe Robles, antes de iniciar con este tema, yo le quisiera comentar al auditorio pues, que el derecho a la información ha tenido una gestación histórica y que precisamente fue hasta el año de 1948 cuando la ONU, precisamente la Organización de las Naciones Unidas, reconoce dentro de los derechos humanos, en el artículo 19 se describe por primera vez un derecho innato de la persona, el derecho a la información pública. Bien, pues Guadalupe, coméntanos de qué se trata este libro, Conceptos Básicos del Derecho a la Información. Muy bien, este es un libro que pretende aclarar algunos conceptos básicos de lo que es el derecho de la información, comenzando precisamente por el título que da el nombre, Derecho de la Información. Frecuentemente escuchamos términos muy parecidos en cuanto a este derecho, esta doctrina. Hablamos de derecho de la información, derecho a la información y derecho de acceso a la información pública. ¿En qué consiste la diferencia? El derecho de la información es la doctrina, es la rama del derecho público que estudia precisamente el derecho a la información, que es un derecho subjetivo, es decir, un derecho que todos tenemos y que es considerado un derecho humano. Y derecho de acceso a la información pública es la implementación de los gobiernos para que tengamos la información que los ciudadanos requerimos del acontecer público. Bien, bueno, con esa precisión, anteriormente, como leí al principio, cuando inicié yo la introducción del programa, antes los gobiernos eran pues muy opacos, o sea, incluso lo comentábamos antes de iniciar el programa tú y yo aquí, que a medida que pasa el tiempo, bueno, la sociedad va exigiendo más, hay nuevas legislaciones y precisamente como la que se acaba de aprobar, que seguramente ahorita en un rato más vamos a comentar, las facultades que se les da al IFAI. Bien, pero Guadalupe, me gustaría que me comentaras también que tú marcas una diferencia en tu libro sobre el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública. Precisamente, seguramente al auditorio que nos ve de Choix, Escuinapa, no le queda muy claro, o sea, ¿por qué el derecho a la información? ¿Qué tipo de información se refieren cuando hablan de la información de un gobierno? Mira, el tema comienza en México en 1977, con aquella gran reforma política impulsada por don Jesús Reyes Heroles. De entre los 17 artículos que se reformaron finalmente en la Constitución, estaba el sexto constitucional que en 10 palabras definía el derecho de los mexicanos a la información, ¿no? Que sería garantizada por el Estado. Una vez aprobada esta legislación, esta reforma a la Constitución, se hizo una serie de foros, de encuentros, para precisamente establecer a qué se refería el derecho a la información. Hubo cerca de un año de encuentros en todos los estados de la República. En ese tiempo lideraba la Cámara de Diputados Luis M. Farías, y a él se le encargó que hiciera esta consulta nacional. Después de un año, el tema fue tan complicado, hubo tantas voces y tantas opiniones, que finalmente surgió una frase que hasta el momento recordamos y escuchamos muy frecuentemente, de don Luis M. Farías, que dijo lo siguiente: no le encontramos la cuadratura al círculo. Es decir... Es una frase que se quedó para siempre. Se quedó para siempre. Y no fue este derecho del conocimiento, no sabíamos precisamente de lo que estábamos hablando. Entendíamos que el derecho a la información era algo parecido a la libertad de expresión, al derecho a conocer de los ciudadanos lo que hacían los gobiernos, pero nada más. Fue varias décadas después cuando surgió el Grupo Oaxaca que metió nuevamente a la agenda pública este tema. Bien, Guadalupe, vamos a ir a un corte, vamos a regresar en un minuto. Estamos platicando con el doctor Guadalupe Robles Hernández y él nos está platicando acerca del derecho a la información pública.
Bueno, este título es prácticamente de su libro, de su último libro que acaba él de editar, publicar hace algunos días. Bien, vamos a ir un corte, regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @jHéctorMuñoz. Quédese con nosotros, regresamos en un minuto. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Hoy estamos platicando con el doctor Guadalupe Robles Hernández. Bien, Guadalupe, antes de ir a un corte, bueno, nos platicabas acerca de los inicios que tuvo el tema del acceso a la información pública en México. Adelante, por favor. Sí, bueno, viene un grupo de académicos conjuntamente con algunos activistas sociales y a principios del año 2000 empiezan a meter el tema de establecer en la Constitución el derecho de acceso a la información pública. Es decir, de esta apertura de los gobiernos, teníamos varios años retrasados con el tema en el país y bueno, finalmente se aprobó la primera ley de acceso a la información pública en Jalisco, en el estado de Jalisco. Hay quienes comentan que ese fue en Sinaloa, pero no, fue posterior, la de Sinaloa fue la segunda ley de acceso a la información pública. Incluso fue con el gobierno de Juan S. Millán, ¿verdad? Así es. Y luego viene ya la legislación federal, la ley de acceso a la información pública gubernamental, ¿no? En la época del presidente Fox. Y con ello empieza verdaderamente ya el ascenso del tema de acceso a la información pública ya en la práctica, ya como una política pública, ya como una apertura inicial de los gobiernos. Y fue algo bien importante y te voy a contar muy brevemente una anécdota. Hace algunos años trabajamos juntos ahí en el Congreso. Aarón Irizar tuvo que hacer, recuerdo en ese tiempo, una consulta para la ley de catastro en el estado de Sinaloa. Entonces, a mi área, a mí en lo personal, se me encargó que hiciera un estudio comparado con otras legislaciones estatales. Pedimos información, no la tenían, increíble, la queríamos por paquetería, obviamente estamos hablando... No había internet. No había internet, estamos hablando cerca de 20 años. Nomás que no descubren nuestra edad. Claro, hace algunos años. Y terminaron por mandarme a mí para que fuera personalmente a conseguir un ejemplar de la ley de catastro en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Jalisco, en 5 estados, para tener el referente y poder hacer una iniciativa, una propuesta de ley de catastro en Sinaloa. Yo recuerdo que tardé poco más de 10 días y le costó al Congreso no sé qué tanto dinero porque tenía que ir en avión, pagar hospedaje, para el simple hecho de ir a personarme en el Congreso Estatal del estado que se trataba y pedir que me fotocopiaran una ley estatal de catastro. Había veces que no estaba el oficial mayor en ese momento y tenía que esperarme. Entonces, al filo, así como si hubiera ido a una cruzada, regresé con 4 de los 5 ejemplares que me habían encargado. Comento esto porque hoy en día, frente a un ordenador, ¿cuánto nos llevaría a bajar no 5 leyes, sino las 32 leyes que existen y la federal en el país? ¿Cuánto me llevaría sentado en mi computadora para tenerlas aquí? Ese hecho marca la evolución que tenemos en materia de acceso a la información pública. Y contestando tu pregunta, por supuesto que ha venido un proceso, a lo mejor tendría que haber sido un poco más rápido, pero creo que ha habido avances extraordinarios en materia de apertura de los gobiernos. Ahora, doctor Guadalupe Robles Hernández, yo te pregunto, ¿y todo esto para qué sirve? Esa es una muy buena pregunta, porque el tema ha evolucionado primeramente desde una inquietud académica y también política, evidentemente, a una necesidad del ciudadano. Y frecuentemente se nos pregunta a los académicos que seguimos el tema,
¿Y a nosotros en qué nos sirve? Yo creo que esa pregunta tiene que ser contestada. Y aprovecho para comentar de lo siguiente. Yo creo que el tema de acceso a la información pública tiene que evolucionar ya. El esquema actual del derecho de acceso a la información pública es el de pedir y dar. Si no me piden, no doy. Y hay una información de oficio, esto quiere decir una información obligatoria que todos los gobiernos tienen que tener en sus páginas web y de acceso en cuanto a nóminas, contratos, gastos, etcétera. Te voy a interrumpir. O sea, seguramente el auditorio que nos está viendo de Choices de Escuinapa se podrá hacer esta pregunta. Quiere decir que yo le puedo preguntar a un gobierno cuánto gana un trabajador de aseo y limpia de un municipio, o le puedo preguntar cuánto costó el carro que están utilizando para pavimentar banquetas, por decir algo. Por supuesto. Y la primera pregunta, esa información tiene que estar en la página web. Es la obligación. Hay una serie de información que tiene que estar en la página para darle más celeridad precisamente al ciudadano. Pero también es importante, llegado el momento, evolucionar a otro esquema. Hacer de la información que tienen los gobiernos un instrumento más útil para el desarrollo, para la cultura cívica. Se dice que el esquema ideal de una página de internet de un gobierno es el que comienza con los primeros años de vida, ¿no? Cómo podemos encontrar ahí los trámites para el registro civil, cómo encontramos los trámites luego para las escuelas, cómo encontramos también para la diversión cuando se es joven. Y la información que sigue, que deben poner los gobiernos, es la información que tienen que construir, ¿no? ¿Cuántas toneladas de basura se recogen? Pero también cuántas toneladas de basura tira el ciudadano a las calles. ¿Cuántos negocios de comida existen en Culiacán? Para decirle a quien pretenda poner un negocio, aquí hay ya tantos negocios que se cierran cada 2 meses porque son demasiados. O aquí hay zonas donde prácticamente no hay un café como tú lo quieres poner acá, ¿por qué no lo pones en esta zona que no hay? Ese tipo de información, tener una información para el inversionista que pueda tener los datos que a él le interesan de manera muy puntual, ¿no? Que haya una parte en la página que dice, tú inversionista, te interesa saber esto y aquí está la información. ¿Cuántas luminarias tenemos? ¿Cuánto ascienden las nóminas en los ayuntamientos en total? ¿Cuánto era la nómina anterior para que la gente pueda ir comparando cómo han crecido las administraciones municipales, las administraciones estatales? Creo que esa es la evolución que tenemos que dar en materia del derecho de acceso a la información pública. Bien, vamos a ir a un corte, Guadalupe. Estamos platicando con el doctor Guadalupe Robles Hernández, nos está hablando del derecho de acceso a la información pública. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Facebook, regresamos en un minuto, no se vaya, quédese con nosotros. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el doctor Guadalupe Robles Hernández, autor del libro Conceptos Básicos del Derecho de la Información y también de otros aquí que nos trae aquí presentes, aquí que ya leí al principio. Bien, Guadalupe, ¿qué futuro tiene el tema del derecho a la información aquí en nuestro país? Tiene que ser útil ya al ciudadano. Más que romper el esquema tradicional, que no es poca cosa, el de pedir información y que los entes gubernamentales otorguen, a que tanto sociedad y gobierno puedan construir información útiles. Es decir, estar prevenido para las contingencias ambientales, que se informe cuál es el grado de contaminación, que se informe cuáles son las mejores escuelas, quiénes están desarrollando técnicas de investigación mejores para que las empresas puedan tener acceso a ese mercado laboral,
etcétera, etcétera. Yo creo que el futuro tiene que ver con la utilidad y la construcción de indicadores, ¿no? No solamente la información que se tiene, sino procesar, hacer esa información útil, darle un sentido mucho más práctico para el desarrollo de la comunidad. Ahora, antes yo tengo algunas preguntas que te quiero hacer aquí, pero hay información que se reserva, que se dicen, esta información es reservada y el gobierno por cuestiones de seguridad nacional o de estatal no la da a conocer. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que hay información de seguridad que el darse a conocer pondría en riesgo algunas estrategias que tienen que ver inclusive con la seguridad pública, con la seguridad nacional. Pero también hay datos personales. Frecuentemente, y esto es bien cada vez más importante, nosotros dejamos en los bancos, en los supermercados, en las empresas, en las escuelas, en los centros gubernamentales, información de carácter personal. Esos datos personales no pueden ser dados a conocer, no pueden andarse haciendo mal uso de ellos las empresas. Entonces, obviamente que hay en este encuadre también derechos que compiten. Y aprovecho para decirte, hoy con las redes sociales se pone también en boga la discusión sobre el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad, es decir, la libertad de expresión contra el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad. Es decir, uno es dueño de su propio rostro, uno es dueño de su propia imagen, no tendría por qué estar siendo utilizado sin su consentimiento y autorización. Lo mismo que también el derecho a la vida privada. Seguramente a la intimidad. Se va a tener que legislar sobre eso. Sí, por supuesto. Sí. Bien, Guadalupe, el tiempo nos quedan como casi 2 minutos y medio para cerrar el programa. Guadalupe, bueno, te integraste en el equipo de transición del presidente municipal electo Sergio Torres, que pues van a tomar protesta el día 31 de diciembre. Tú estás ahí, Guadalupe Robles Hernández, ya fuiste oficial mayor en el gobierno municipal con Gustavo Guerrero Ramos y pues como lo dijimos aquí al principio, has trabajado en los 3 niveles de gobierno. Cuéntanos, ¿qué están haciendo en este momento? Bueno, ahorita estamos, de acuerdo a la ley de entrega-recepción del Estado de Sinaloa, tiene que nombrarse un equipo de recepción, de entrega-recepción o de transición, como se le llama, para que conozca los avances, los asuntos pendientes y las proyecciones que se tienen en todos los programas institucionales de las diversas áreas del ayuntamiento, para este caso el ayuntamiento de Culiacán. Estamos nosotros trabajando de una manera muy ordenada con los funcionarios que el presidente Aarón Rivas designó y todos los días están presentando sus avances cada una de las áreas al equipo de transición. Hoy estuvimos ya la penúltima reunión de una primera ronda, que fue lo general, y vamos a continuar con estos trabajos, ¿no? Ahora, todos los gobiernos, lo comentamos al principio del programa, si nos vamos desde Mérida hasta Tijuana, los 2.420 municipios del país, seguramente, bueno, el problema son los recursos, nunca alcanzan. Aquí, si describiéramos 3, 4 puntos en el municipio de Culiacán, ¿cuáles son las prioridades? Yo creo que los servicios públicos es una de las responsabilidades fundamentales del municipio, y eso lo dice el 115 constitucional. Sin embargo, se han venido incorporando nuevos temas. Nos quedan 30 segundos. Que tienen que estar en la agenda. El asunto de los jóvenes, el impulso al desarrollo económico. Estamos trabajando también en una nueva visión para dar a Culiacán un mejor servicio en tanto a los tradicionales servicios públicos y los nuevos temas. Bien, pues Guadalupe, pues me gustaría comprometerte, invitarte ya una vez que sean autoridades ya electas, invitarte aquí para que nos platiques, también invitar al presidente municipal Sergio Torres, que también ya ha estado en varias ocasiones aquí en el programa, como diputado local, diputado federal, invitarte a ti para que pues nos cuenten cómo recibieron la administración. ¿Te comprometo? Bueno, si me nombran, por supuesto aquí voy a estar con mucho gusto. Bien, pues muy bien dicho, si te nombran, eso es muy bien, jugar con los tiempos. Bien, pues nos vamos. Le agradecemos al doctor Guadalupe Robles Hernández que haya estado aquí con nosotros aquí en el estudio. Él nos habló del derecho a la información pública en un libro que publicó, en varios libros que ya tiene él. Pues les agradecemos a ustedes que nos hayan puesto atención esta noche y nos vemos en otro tema de gran interés
Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.